¿Qué tal? Buenos días y buenas tardes para todos los que se han acercado a este lanzamiento de una nueva carrera de la Facultad de Ingeniería Química, una carrera de posgrado, que es el doctorado en Ingeniería Matemática. Es muy grato para mí recibirlos de manera virtual en nuestra casa. Posteriormente, la directora de la carrera, la doctora Gabriela Corsano, va a hacer unos breves comentarios acerca de qué se trata la carrera. Y yo quisiera antes hacer un pequeño comentario, una reflexión acerca de una tarea que nos emprendimos desde el posgrado en la Facultad de Ingeniería Química, que ya tiene en los formatos parecidos al actual, ya tiene más de 40 años, pero bueno, necesitaban una revisión eh, en el sentido de que si bien había habido cambios, si bien se habían creado carreras de posgrado, había aspectos que no estaban claramente definidos, como por ejemplo definir más claramente qué carreras eran netamente académicas, cuáles eran netamente profesionalizantes o se acercaban más a resolver problemas directamente aplicados del sector productivo, y crear también nuevas carreras. Y esa tarea estuvo a cargo de la directora de posgrado, la doctora Liliana Forzani, que hoy lamentablemente no estaba presente, pero Liliana fue la persona que cargó con esa mochila, ¿sí? Y llevó adelante esa tarea. Liliana en realidad es una matemática, doctora en matemática y doctora en estadística, y rápidamente pudo adaptarse a la gestión y tener una mirada global y poder llevar adelante varias de las metas que nos propusimos allá en el 2018. En particular, bueno, quiero agradecerle a Liliana la predisposición y el esfuerzo que realmente le dedicó para poder ir concretando todas estas actividades, y esto implicó desde algunas cuestiones que pueden parecer formal, pero que en una casa de estudio, cuando tienen tanta antigüedad, ustedes saben que muchas de ellas se terminan cristalizando, se naturalizan, y uno muchas veces no se pregunta por qué son así o por qué están así, pero es la obligación nuestra, más aún desde el lugar de la universidad pública, ponernos a revisarlas, ponernos a verlas y rearmar, si es necesario, nuestras carreras, en este caso las de posgrado. Se revisaron cuestiones como adaptaciones que tenían que ver con lo formal, con el reglamento de cuarto nivel de la universidad, tanto para los reglamentos de las carreras como las comisiones. Establecimos criterios que uniformaran en la medida de lo posible todas las carreras. Aquellas carreras que tenían más o menos estudiantes se fueron todas realmente revisadas, y en ese proceso creamos dos especializaciones que son netamente dirigidas a el mundo profesional, y una carrera de doctorado nueva, que es justamente esta que estamos lanzando hoy. Así que yo quiero agradecerle a Sebastián Seria por haber aceptado la invitación de dar este primer seminario, que seguramente nos va a mostrar una de las aristas que pretendemos abordar desde esta carrera del doctorado en Ingeniería Matemática. Y por último, comentarles, como les dije al principio, que la carrera tiene otra sede académica, que es el Instituto de Desarrollo Tecnológico para la Industria Química, cuya directora es la doctora Gabriela Henning. Así que bueno, quiero invitar a Gabriela a que diga unas breves palabras para que podamos continuar con las presentaciones y iniciar el seminario. Gabriela, te paso la palabra. No la escuchamos, Gabriela. Ahí te están desmuteando, Gabriela. Ahora sí, les avisaba que no me podía desmutear, perdón, no, porque el host había muteado a todos. Bueno, muchas gracias, Adrián. Adrián se comunicó conmigo hace un ratito y me comentó que me iba a pedir que dijera unas palabras, y en este ratito pensaba qué decir, y por qué el INTEC es sede de esta carrera. Es sede de la carrera
porque hay muchos docentes que son investigadores de INTEC. INTEC es un instituto de doble dependencia de la universidad y del CONICET, que no está en la universidad, que en sede de la universidad, pero está al lado, en el predio del CONICET, vecino de la ciudad universitaria, y otra sede histórica en la ciudad. Y digamos, va a ser el lugar de realización de tesis, digamos, se van a ejecutar proyectos donde se insertarán las tesis, pero yo quería señalar algo que, digamos, vengo de otra charla, de otro evento, y trato de ligar las dos cosas. Para los que conocen Santa Fe, hoy hicimos un desayuno virtual de presentación de capacidades INTEC en el Parque Tecnológico, que digamos, está en nuestro predio del CONICET. Y la presentación le hizo el presidente, Norberto Nigro, que es un investigador del CIMEC, que es un instituto que se desprendió del INTEC. Y entonces Beto dice, bueno, un montón de cosas, y este lugar surgieron del INTEC. Y bueno, muchos de los que están acá, yo soy un producto de la Facultad de Ingeniería Química y el INTEC, vine hace 40 años justo a hacer mi doctorado, y creo que es el momento de darle valor a quienes permitieron que hoy haya recursos humanos formados. ¿Sí? A un Alberto Casano, que trajo un grupo de matemáticos, que formó el programa especial de matemática aplicada, que formó el IMAL, y cuyos investigadores hoy están o en IMAL o en el departamento de matemática de la facultad y forman parte de este posgrado. A un Alberto Casano, que lo mandó a Jaime Cerdá a hacer su doctorado en Carnegie Mellon, y nos formó en herramientas de toma de decisión a muchos de los que estamos acá, y que fue instrumental en la creación de la carrera de ingeniería industrial. Y no solo formó a la gente del INTEC, porque también toda la gente que está en el INGAR, los formadores de los formadores se formaron con Jaime Cerdá. Entonces, bueno, simplemente eso. Hoy estamos acá porque hay una historia de la facultad, en la cual tanto la facultad y el INTEC como socios, yo hoy hablaba de la sinergia universidad con INSET, se dio, y apostamos a que se siga dando y a que se siga profundizando. Gracias a todos. Y muchas gracias, Sebastián, por estar acá hoy presente. Bueno, me voy a presentar. Yo soy Gabriela Corsano, directora de este nuevo doctorado en Ingeniería Matemática. Y bueno, nos convoca en realidad un poco el lanzamiento, pero como todos estamos esperando la charla de Sebastián y no quisiera hacerlo demorar más tiempo a él, simplemente contarle 3-4 características de este doctorado, porque la información está al alcance de todos y lo que necesiten nos pueden consultar y ampliaremos la información. Simplemente decirles que esta carrera, bueno, fue acreditada por CONEAU el mes pasado, su modalidad es presencial y personalizada, tiene como sedes académicas, como ya dijimos, la Facultad de Ingeniería Química y el INTEC, la Administración y la Gestión está a cargo de la Facultad de Ingeniería Química, y el comité académico lo forman la doctora María Marcovecchio y los doctores Alejandro González, Carlos Méndez, Diego Cafaro, Sebastián Pauletti, y Rodolfo Dondo, en representación de INTEC, Rodolfo y Alejandro. Y cuando empezamos a gestar la carrera y a dirigir y armar tanto los cursos como pensar un poco en las tesis que van a surgir de este doctorado, nos focalizamos básicamente en 3 líneas, que no quiere decir que van a estar separadas, sino que la idea sería también causar una sinergia entre ellas y problemas interdisciplinarios, pero estas líneas son análisis numérico, simulación, optimización y control, estadística y ciencia de datos. Y bueno, la organización general consiste en formación básica y especializada mediante cursos que vamos a dictar en estas líneas, y cursos que, como dije anteriormente, van a ser, es una carrera personalizada, así que la opción acá es que tanto el alumno como su grupo de dirección seleccionen de ese conjunto de cursos aquellos que sean más
propicios para su realización de tesis. Requerimos también una defensa de propuesta y grado de avance de la tesis, que es una defensa que el alumno, el estudiante, va a realizar al menos 12 meses antes de la defensa de tesis propiamente dicha. Y bueno, todo lo manejamos mediante unidades de créditos académicos que van sumando tanto los cursos como la predefensa y la defensa de tesis. Bien, ¿cuál es el perfil del estudiante? Bueno, invitamos a todos, por supuesto, pero básicamente aquellos profesionales egresados de carreras de ingeniería y licenciatura en ciencias básicas, como ser licenciatura en matemática, licenciatura en física, las ingenierías industriales, químicas y afines, que busquen desarrollar sus estudios superiores con una sólida formación en matemática aplicada para la resolución de problemas en estas líneas que hemos mencionado anteriormente. Bueno, y un poco el objetivo del perfil del egresado, lo que buscamos es formar recursos humanos capaces de producir avances en las fronteras del conocimiento, capaces de formular y resolver y analizar problemas de las ingenierías y las ciencias aplicadas, de manera de contribuir al desarrollo, la construcción de nuevas tecnologías, como así también al mejoramiento, ¿no? Obviamente, de procesos, de tecnologías, de servicios, etc. Bien, este seminario que vamos a escuchar en un ratito va a ser el primero de una serie que tenemos programada para lo que queda del año y que esperamos retomar el año que viene también. Van a ser seminarios que vamos a ir anunciando y que van a estar relacionados con las líneas de investigación y desarrollo que tiene este estudio, este doctorado. Y bueno, además está decirle que cualquier inquietud, duda, que quieran comunicarse con nosotros, lo pueden hacer desde la facultad, en la dirección de posgrado, o mismo, al correo electrónico. No quiero demorarlos, no quiero entretenerlos más, porque está Sebastián, que estamos todos ansiosos de escucharlo. Desde ya agradecerle la presencia a todos ustedes, por el acompañamiento en el día de hoy, y agradecerle infinitamente a Sebastián el haber aceptado el estar hoy con nosotros y contarnos obviamente algo que está íntimamente relacionado con la carrera. Así que bueno, los dejo con Sebastián. Diego lo va a presentar, así tenemos una reseña también de Sebastián para quienes no están muy al tanto de su trayectoria. Gracias, Gaby. Bueno, buen día a todos y a todas. Buenas tardes para aquellos que están como Sebas en otra parte del mundo. Hoy me dieron a mí el honor de presentar a Sebastián como disertante, probablemente porque se me ocurrió, fue uno de los nombres en realidad que primero se me ocurrió cuando pensábamos en esas reuniones de comité, para empezar a hacer realidad el doctorado en ingeniería matemática, y obviamente que buscábamos a alguien que sintetizara el espíritu de la carrera que imaginamos, y la verdad es que no podíamos tener más suerte, ¿no? Contactamos enseguida a Sebas y él enseguida muy generosamente nos dio el ok. Y para darles una idea de quién es Sebastián y su trayectoria, simplemente creo que es lindo cómo empieza él mismo a definirse en su bio, diciendo es matemático argentino. Egresado de la UBA, después se fue a hacer el doctorado a Carnegie Mellon, como bien decía Gabriela, de alguna manera ahí tomamos todo conocimiento de sus trabajos en la Escuela de Negocios de Tepper, en Carnegie Mellon. Y para aquellos que son allegados a la programación entera, sobre todo, y programación disyuntiva, Seba fue uno de los que hizo aportes valiosísimos, con investigadores de la talla de Egon Balas y de Gerard Conjuls. Y de hecho, después de obtener su doctorado, fue profesor en la Escuela de Negocios de Columbia, en Nueva York. Pero más interesante todavía es su acercamiento a la ingeniería, porque he mencionado mucho a la matemática aplicada, pero entiendo fue el año pasado, si no me equivoco, Sebastián fue designado como miembro de la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos.
y su pasión por la ingeniería matemática, lo llevaron a fundar Axioma, una empresa que dirigió desde el 98, y que después se desprendió y que más recientemente también creó una nueva empresa de base tecnológica llamada Contigo, que está relacionada al manejo de riesgo y optimización en portfolios de instituciones financieras. Pero otro dato no menor que me encantaría destacar de Sebastián es su compromiso con la universidad pública. En una entrevista que encontré buceando, una entrevista radial que le hizo Daniel Malnati, quedé sorprendido de la fuerza con la que defiende a nuestro sistema universitario, destaca las ventajas y bondades de este sistema que a veces tantos dolores de cabeza nos genera, pero que defendemos con tanta fuerza, más en esta casa también, ¿no? Y de hecho, tal es su compromiso que Sebastián fundó en 2019 una Fundación para el Desarrollo Argentino, y es además uno de los impulsores del proyecto Cero más Infinito, diría el principal promotor del proyecto, que llevó a la construcción de un edificio moderno recientemente inaugurado en Exactas de la UBA. Y no es casual finalmente que Sebastián haya sido distinguido hace poquitas semanas como uno de los 200 egresados más destacados de la UBA en sus 200 años de historia. En fin, para no hacerla más larga, es un honor presentarles a Sebastián y a su seminario en el cual nos va a hablar de las oportunidades que nos abre la ingeniería matemática para desarrollar emprendimientos. Sebastián, gracias de nuevo y es todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Diego, Gabriela al cuadrado, gracias por las introducciones y Adrián por haberme invitado a participar en este momento que creo que es tan importante para la facultad en cuanto al lanzamiento de esta carrera, que considero es parte del futuro de lo que se viene. La ingeniería matemática, como bien dijo Diego, se está convirtiendo en una de las disciplinas que más éxito tiene en el mundo, porque hay una gran demanda para las habilidades que generalmente tienen los ingenieros matemáticos. Entonces les quería agradecer profundamente al haberme invitado hoy. Tengo una charla preparada para ustedes. Parte de la charla, bueno, la voy a saltar rápido para ir directamente un poco más a lo importante de la cuestión, y después al final de la charla esperemos tener un poco de tiempo para hablar o para responder a preguntas y bueno, cualquier duda que a alguno de ustedes les surja. Y la idea es que si alguno quiere, después va a estar la grabación de este seminario, va a estar disponible para ustedes, y también si quieren copias de los slides, no tengo ningún problema en dárselos también. Bueno, creo que para empezar voy a abrir la presentación, a ver si puedo hacerlo sin que esto funcione de la manera que debe funcionar. Así que elijo compartir pantalla, elijo la pantalla que comparto. Este mundo virtual al que nos hemos acostumbrado, lamentablemente. Me gusta hacer estas cosas mucho más en persona que hacerlas de esta manera. Pero bueno, ustedes deberían ver el primer slide, si no, alguno que grite, y si nadie grita, sigo perfectamente. Bueno, tengo tres temas que quería charlar hoy. Uno que es un poco esta idea del emprendedurismo. Claramente, bueno, como dijo Diego, yo seguí una carrera académica que abandoné a favor del emprendedurismo, entonces voy a hablar un poco de academia también, porque me parece importante, pero creo que es importante entender esta idea del emprendedurismo un poco, a veces quizás por lo que se habla en los medios y por un poco la idea esta de que el emprendedurismo está considerado como estas cosas donde uno hace unicornios y esos unicornios terminan valiendo un montón de plata, terminan un poco sacando del centro de la cuestión la importancia del emprendedurismo. Yo no veo el emprendedurismo de esa manera, veo el emprendedurismo como una idea de tratar de hacer algo que uno controle, que uno piensa que va
a definitivamente cambiar el mundo, pero no tiene que necesariamente tener esa escala de éxito para que realmente sea exitoso. Y creo que es importante un poco entender eso. El emprendedurismo es uno de los grandes motores de la economía y a veces pensarlo solamente como Facebook o como una compañía como Google creo que le hace un flaco favor al emprendedurismo que es tan común en nuestra sociedad. Después voy a hablar un poco de la empresa que yo fundé y su evolución en el tiempo, porque creo que es importante para entender cómo la ingeniería matemática juega dentro de una empresa de base tecnológica para crear una ventaja competitiva, que creo que en el fondo es lo más importante a lo que podemos aspirar. Y después voy a hablar un poco del futuro de la ingeniería matemática al final, pensando un poco lo que les decía al comienzo, que creo que dentro de las disciplinas de ciencia y tecnología es una de las más valiosas y es una de las que tiene un futuro más promisorio en cuanto a las capacidades para hacer cosas que realmente tengan importancia y a su vez como recursos, para conseguir recursos humanos, es una de las disciplinas que hoy es más difícil, en la que es más difícil conseguir recursos humanos y que esos recursos humanos tienen gran proyección dentro de las empresas porque hacen algo que realmente agrega muchísimo valor. Es un poco la agenda y bueno, voy a empezar un poco con el CV porque el CV me sirve para contarles una historia que creo que es importante, a la que Diego se refería un poco, que es esta idea de la educación pública. Yo fui a un secundario que es dependiente de la Universidad de Buenos Aires, que se llama Instituto Libre de Segunda Enseñanza, y desde el principio empecé a ver qué importante era en mi formación el hecho de tener acceso a la educación pública y gratuita, que es la que afortunadamente nos brinda nuestro país. Fui a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde a pesar de lo que muchos me decían, decidí hacer la carrera en Ciencias Matemáticas. Muchos me decían, bueno, con eso te vas a morir de hambre, digamos, no vas a ningún lado, que quieres ser profesor universitario, profesor secundario, ni siquiera universitario, porque eso ni siquiera entraba en los papeles de nadie. Pero bueno, ignoré todo eso gracias a los sabios consejos de mi padre, que me dijo, si vos querés estudiar matemática aplicada, estudiá matemática aplicada y eso es lo que importa. De ahí terminé en la Universidad de Carnegie Mellon porque para mí era importante, en esos momentos me enamoré de una parte de la matemática aplicada que tiene que ver con la optimización discreta, la programación entera, que era un área que estaba muy poco desarrollada en la Argentina, entonces decidí ir a Estados Unidos a continuar mis estudios de doctorado. Y bueno, ahí es donde trabajé con Wallace y con Jones en una tesis de programación entera, un método que se terminó llamando el método del Lifetime Project, que terminó siendo muy útil para resolver los problemas de programación entera de manera más eficiente. En algún sentido yo hacía las dos partes de la matemática aplicada, es decir, desarrollaba el algoritmo, pero también lo implementaba, con lo cual ya empezamos a ver este rol dual donde los profesionales no solo desarrollan algoritmos o prueban teoremas o pueden hacer desarrollo matemático, pero también ven cómo ese desarrollo matemático fluye a un programa, a un software que termina resolviendo los problemas que uno plantea. Entonces, ese puente que hoy es tan común de que la gente técnica no solo estudie y sepa de tecnología, sepa la parte técnica, pero también programe, ya estaba un poco metido en mi sangre. Terminé haciendo lo que en principio hacen todos los estudiantes de doctorado que quieren darle el gusto a sus profesores. Yo tuve muy buenos profesores y los profesores en general lo que uno quiere es que sigan una carrera académica y yo quería seguir una carrera académica. Creo que para mí lo consideré importante, entonces terminé como profesor en la Escuela de Negocios de Columbia. Esto no debería confundirlos porque yo estoy hablando de ingeniería matemática, pero terminé siendo profesor en una escuela de negocios, porque en general lo que en ese momento se llamaba la investigación de operaciones, investigación operativa, que es lo que yo estudié, que hoy, digamos, tiene distintos nombres, incluido ingeniería matemática, se podría decir que en algún sentido está muy relacionado con la investigación operativa.
pertenecía a distintas facultades, es decir, se hacía investigación operativa, por ejemplo, en Carnegie Mellon en el departamento de química, se hacía de ingeniería química, se hacía investigación operativa en ingeniería, se hacía investigación operativa en la Escuela de Negocios. En Columbia, que es a donde yo terminé, había en particular dos grupos muy fuertes, uno que estaba dentro de la Escuela de Ingeniería y uno que estaba dentro de la Escuela de Negocios. Yo terminé en la Escuela de Negocios, quizás porque venía de una escuela de negocios, quizás porque en ese momento me gustaban los negocios, pero no lo sabía, y bueno, terminé siendo profesor ahí, continuando mi tarea de investigación, digamos, bastante relacionado con la Argentina. Traté de ayudar a gente que estaba haciendo sus doctorados o sus tesis, y colaboré con gente, por ejemplo, sé que Graciela Nassini está en la audiencia de hoy, con gente que está en la Argentina hoy en estas mismas áreas, pero siempre, digamos, investigando en los mismos temas. Y en el año 98 decidí, como muchos de mis colegas que los picó el mosquito, o la mosca, no sé cómo se dice, el bicho de Internet, emprender una empresa que se llamó Axioma. Y voy a hablar un poco hoy de Axioma y de su sucesora, que es Contigo. Contigo es la sucesora de Axioma. Axioma en el año 2019 fue vendida, o la vendí, a la bolsa alemana, a Deutsche Börse, que decidió juntar o fusionar Axioma con una empresa que ellos tenían que se llama Stocks, y entonces esa empresa que junta a Axioma y Stocks se llama Contigo. Contigo porque estamos juntos, pero Contigo con Q porque somos cuantitativos, entonces, y además el contigo.com ya alguien lo tenía, así que no podíamos seguir con Contigo. Pero bueno, más allá de eso, la idea es que es una empresa que junta a las dos capacidades de Axioma y de Stocks. Hoy voy a hablar un poco más de la parte de Axioma por una serie de razones que por ahí la ligan un poco más directamente a la ingeniería matemática, pero también si hay preguntas puedo hablar más de las cosas que hacemos del lado de Stocks también. Y me pareció importante destacar al final de mi currículum un poco esta idea de crear Fundar, que es la Fundación para el Desarrollo Argentino. Es una ONG que fundé el año pasado con la idea de desarrollar políticas públicas para el desarrollo. Y bueno, no les sorprenderá que esas políticas públicas tienen que estar basadas en evidencia, pero un poco esta idea de ayudar a la Argentina con capacidades que creo que lamentablemente perdió, que es a través del Estado iniciar transformaciones en todos los sectores de la sociedad, con políticas públicas que sean modernas, que estén basadas en evidencia, que traten de alguna manera de traer lo mejor de lo que se ha hecho en el mundo, pero obviamente con la conciencia de que estamos en un país en desarrollo, con sus graves problemas que ustedes conocen y que yo no los voy a aburrir repitiendo. Pero bueno, Fundar es hoy una ONG que fue que funciona desde que empezó la pandemia, un poquito antes de la pandemia, pero que ha funcionado totalmente de manera virtual. Tenemos ya cerca de 30 personas que trabajan, y bueno, algunos, si está interesado, pueden entrar al sitio y entender un poco más de lo que pasa ahí. Creo que es importante que entiendan, digamos, creo que hay un político que dice yo no me fui, y yo empiezo diciendo yo me fui. Está claro que yo me fui de la Argentina. Yo siempre me gusta hablar de que cuando se va Messi, uno está orgulloso de que se fue Messi a jugar a Barcelona, pero cuando se va alguien con formación científica se habla de la fuga de cerebros. Y en general uno se fuga de una cárcel, y está muy poco esta idea de que uno empieza a ser un poco un paria, ¿no? Porque se fue, entonces está lejos y no contribuye necesariamente al desarrollo. Me parece que esa es una visión totalmente equivocada de cómo debería tratarse a los emigrados. Creo que la gente que emigra puede todavía aportar al país, a pesar de que, como en mi caso, decida no volver. Y creo que en lugar de hablar de fuga, se debería hablar bueno, quizás una larga estadía en el exterior, pero que eso no debería ser ningún obstáculo para tratar
de lograr una colaboración. Esa fue siempre mi filosofía, más allá, como ustedes van a poder ver, a mí me importa muy poco lo que piensen los otros. Yo no hablo de la fuga de cerebros y creo que es importante recuperar esta idea de que los argentinos que están en el exterior, en el fondo forman una diáspora que puede ser muy útil para el desarrollo de Argentina, y lo que hay que hacer es no tratarlos como alguien que se fue y abandonó el país, sino alguien que decidió desarrollar sus capacidades en otro lugar y que esas capacidades pueden ser muy útiles. En ese sentido, decidí que nunca me iba a desconectar de la Argentina, ya sea desde el punto de vista de la política, desde el punto de vista de la educación, de la ciencia. Obviamente las cosas son mucho más fáciles hoy, porque uno puede estar totalmente conectado con la Argentina. Lo hemos vivido durante la pandemia, que el mundo se ha convertido en gran parte en virtual, y uno puede leer las noticias en internet, puede escuchar la radio, ver la televisión. Cuando yo me fui de Argentina era bastante más difícil, mi padre me mandaba faxes con información, con resúmenes semanales, pero nunca me sentí alejado de la Argentina, siempre traté de mantener esa conexión porque, como siempre, bueno, me siento argentino y no creo que eso vaya a cambiar porque viva en el exterior. En general, digo a veces que traté con éxito y otras veces sin éxito, porque claramente ayudar a la gente desde la lejanía es difícil, y como mi carrera académica se truncó, siempre traté de ayudar como fuera posible a los estudiantes de doctorado, a la gente que estaba estudiando en la facultad, pero sobre todo siempre quedó en mí esta idea de el agradecimiento, ¿no? A veces hay también dos maneras de decir esto, y siempre me gusta mucho más hablar de agradecimiento. Una forma es agradecimiento y la otra es decir deuda, ¿no? Entonces uno podría decir, yo tengo una deuda, yo siempre pensé que tenía una deuda con la Universidad de Buenos Aires por haberme educado de manera gratuita y haber hecho un mal negocio, en el sentido de que, bueno, una vez que me eduqué me fui y me fugué. Yo pienso otra vez de manera muy distinta, que es que yo siento un gran agradecimiento hacia la Argentina y hacia la Universidad de Buenos Aires en particular por haberme educado gratuitamente. Entonces siempre intento tratar de mostrar ese agradecimiento como sea posible, ya sea participando directamente en proyectos concretos, ayudando, por ejemplo, en llevar adelante o en empujar un proyecto tan ambicioso como fue, por ejemplo, el Cero más Infinito, haciendo donaciones monetarias a la Universidad de Buenos Aires o a la Facultad de Ciencias Exactas, es decir, tratando de colaborar de una manera directa con la universidad para demostrar ese agradecimiento. Y bueno, en particular sigo, digamos, muchas veces me van a perdonar, pero hablo de la matemática aplicada y la ingeniería matemática de manera indistinguible, y ustedes lo deberían pensar un poco como sinónimos, más allá de dónde está. Creo que eso es otra cosa importante. No hay que preocuparse mucho a qué grupito uno pertenece, sino qué es lo que uno hace. Y siento, y bueno, como decía, me siento muy comprometido con la matemática aplicada, en parte porque es la que me ayudó a tener éxito, ¿no? En parte creo que fue contribuyó grandemente a mi posibilidad de desarrollarme profesionalmente en el mundo. Y esto que les digo, y algunas de las cosas que les voy a decir, si bien hoy ya estoy en Londres, me mudé de Estados Unidos a Inglaterra hace menos de un par de semanas, pero tengo muchas cosas yanquis, ¿no? Y bueno, después otro día podemos hablar de las cosas positivas y las negativas de los yanquis. Creo que hay una cosa muy positiva, que es esta idea de que los graduados de las universidades, a pesar de que pagaron muchísimo dinero para estudiar, le están siempre agradecidos por el éxito profesional. Entonces, el éxito profesional siempre viene de la mano con un agradecimiento a la universidad, y como les diría, en algún sentido es la expectativa de la universidad de que uno, cuando tenga éxito profesional, colabore con la universidad, y en muchos casos con muchísimo dinero. Lo habrán visto muchas veces enunciado en periódicos que tal graduado de tal universidad donó X millones de dólares para hacer X, Y y Z. Bueno, les quería comentar 2 minutos un poco sobre la carrera académica, que fue una parte importante de mi vida, pero que de algún sentido quedó truncada un poco por mi salto al emprendedurismo. Creo que es importante entender
que cuando uno hace una carrera académica, y creo que esto es importante para todos ustedes también, no todas las universidades son iguales, y en particular no todos los departamentos son iguales. Es decir, yo pensaba que hacer ingeniería matemática o matemática aplicada en la escuela de negocios o en la escuela de ingeniería iba a ser muy parecido, en verdad no lo era. Pensaba que, digamos, mis colegas se iban a comportar de manera muy similar, en realidad no lo era. Entonces, en Estados Unidos hay gran dependencia de donde uno está, y sobre todo porque en las escuelas de negocios, sobre todo este concepto de que el estudiante es un cliente y el profesor es más que nada un investigador, está más que forjado en lo que es, en el enjambre de lo que es la facultad. Y entonces eso a lo que lleva es que toda esta idea de la libertad académica y que uno puede hacer lo que uno quiera y todo eso, no es necesariamente así. La investigación tiene que ser en cosas que le interese realmente a la facultad, y en particular esta idea de dar clases y de brindar lo que uno sabe al estudiante no es necesariamente tan importante, ¿no? O sea, es un poco, yo tenía una idea un poco más romántica de lo que iba a ser la vida académica, y bueno, por lo menos mi experiencia fue que en ese sentido fue un poco decepcionante. Creo que todas las universidades no son iguales, mi experiencia en Carnegie Mellon fue muy distinta, y es una de las razones que contribuyó a mi idea de salir de la academia y dedicarme al emprendedurismo. Básicamente, la idea mía era que si voy a trabajar para que la universidad gane plata, ¿por qué no trabajo para ganar plata yo mismo, y en lugar de seguir con esta idea de pasar a los estudiantes por la máquina de hacer chorizos, ¿no? Bueno, por ahí es un poco crudo, pero creo que es importante entender a veces cómo estas universidades que nosotros vemos como grandes ejemplos, a veces no funcionan necesariamente de la manera que nosotros queremos. Creo que es importante también que ustedes sepan que en toda mi experiencia, ya sea tanto en Carnegie Mellon como en la Universidad de Columbia, siempre encontré que los estudiantes argentinos que venían o participaban de la carrera estaban realmente muy bien preparados. Es decir, no solo tenían la capacidad intelectual, bueno, que ya sabemos, pero sino que habían estudiado y tenían un entrenamiento que realmente en muchos casos los distinguía de muchos de sus otros compañeros que venían de todas las universidades del mundo, y en muchos casos venían de las mejores universidades del mundo que uno se puede imaginar. En cuyo caso, esta idea de hablar, ¿no?, de la calidad del recurso humano argentino y de esa formación que el recurso humano argentino tiene a través en particular, la universidad pública. Yo recibía en general estudiantes de la universidad pública en carreras técnicas, es realmente impresionante y es una ventaja competitiva con respecto a muchos lugares del mundo. Creo que es importante reforzar esta idea porque no deberíamos sentirnos menos. Es una de esas cosas, ¿no? Cuando jugamos al fútbol sentimos que deberíamos ganar. Cuando hacemos muchas otras cosas en el país deberíamos pensar que podemos ganar también. En lugar de pensar que estamos jugando con grandes desventajas, no es así. Creo que la Argentina continúa produciendo, y esta idea de que antes era mejor, todo tiempo pasado fue mejor, los estudiantes argentinos de antes eran mucho mejores que los de ahora, creo que eso es mentira absoluta. Entonces, creámonosla, a ver si podemos hacer eso, que creámonos que podemos, ¿no? Creo que es parte, grandes de nuestros problemas pasan por no creérnosla de que realmente podemos hacer las cosas bien. Es posible. Obviamente las condiciones de contorno ayudan, pero bueno, esta idea de que dadas las condiciones de contorno adecuadas podemos realmente, nos puede ir muy bien, creo que es importante. Bueno, quería pasar un poco, dejar de lado la carrera académica y hablar un poco del emprendedurismo. Yo les hablaba antes de que creo que el emprendedurismo, hay esta idea un poco ficticia, ¿no?, de qué es el emprendedurismo, y se mide muchas veces solamente por esta idea de que
el emprendedurismo vale, o sea, los emprendedores valiosos son los que logran generar unicornios y ese tipo de cosas. Y creo que eso saca de foco la verdadera importancia del emprendedurismo, que es esta idea de tener un impacto, ¿no? Y bueno, uno quiere tener un impacto, es importante tener un impacto, pero el impacto no tiene por qué, para ser exitoso, no tiene por qué ser de gran escala. Y creo que, bueno, uno tiene que entender que alguien se gana la lotería todos los días y que pensar que la norma es que el emprendedurismo tiene que llevar a empresas del tipo Facebook o cualquiera que se les ocurra que quieran comparar, crea una idea falsa de cuál debería ser el horizonte que tiene que seguir cualquier emprendedor. Pero bueno, en Estados Unidos es un país que está diseñado, que tiene un sistema que funciona muy bien para ayudar al emprendedor de alto impacto. En particular, hay un gran tamaño de mercado y eso ayuda que se pueda conseguir financiamiento. ¿Por qué? Porque si a uno le va bien, entonces el mercado es grande y eso puede generar mucho éxito. Se habla mucho de meritocracia y yo digo que la meritocracia del sistema es absoluta. Lo que quiero decir con eso es que una vez que llegó a ser emprendedor y una vez que uno está en ese mundo del emprendedurismo y teniendo en cuenta un poco, ¿cómo decirlo?, condiciones de partida similares, no hay una idea de yo no voy a trabajar con vos porque sos argentino o porque venís de este país o de otro país o porque sos de esta raza o de otra. O sea, no hay este clasismo quizás que existe en otros lugares. Es decir, la pregunta es, ¿vos vas a tener impacto o no vas a tener impacto? Y bueno, eso es lo que determina en muchos casos si vas a tener el éxito, por lo menos en ser parte de ese sistema o no. Los números digo que funcionan, pero son de terror. A eso me refería en el sentido de que hay una gran cantidad de empresas que fallan y que no sobreviven, porque en muchos casos está esta idea de que uno trata de escalar un poco demasiado rápido, por esta idea de que hay un mercado grande, y eso a veces acelera los tiempos más de lo necesario. Entonces, es muy importante entender la idea del emprendedurismo y cómo organizarse para uno ir a la velocidad justa, ¿no? Si uno va demasiado rápido se quema, si uno va demasiado despacio no llega a ningún lado. Entonces, ¿cuál es la verdadera velocidad? ¿Cuándo uno debe buscar financiamiento o no debe buscar financiamiento? Y lo otro que es importante es esta idea de que el Estado apoya al emprendedor. Y lo apoya a veces de manera directa y muchas veces de manera indirecta. Lo apoya con condiciones impositivas favorables, lo apoya aportando fondos para todo tipo de emprendimientos, pero en muchos casos lo apoya de manera indirecta, que no es obvio, que la gente no entiende, que es esta idea de el Estado tiene grandes misiones en Estados Unidos, grandes proyectos, y esos proyectos tienen un efecto derrame muy importante que en muchos casos afecta indirectamente a la industria. Acá tengo una cosa para decirles que me parece que es una de estas cosas que estuve pensando últimamente cuando pienso mucho en la Argentina, es que en Estados Unidos la prioridad es el progreso, primero y principal. Después uno se ocupa de cómo se divide la torta, ¿no? Es decir, por ejemplo, si uno toma Internet, la idea de Internet, que ustedes saben que fue un proyecto que estuvo en gran parte financiado por el Estado, no es que el Estado se preocupó mucho diciendo, bueno, si hay una empresa que gana mucho dinero con Internet, entonces yo tengo que tener una parte de esa empresa o tengo que hacer tal cosa o tal otra. No, lo que pensaron es, bueno, nosotros vamos a poner la plata en Internet, si alguien termina sacándole gran provecho a esto y haciéndose súper valioso porque nosotros le pusimos plata a Internet, no importa, ¿no? Mientras que a veces, sobre todo en nuestro país, muchas veces se empieza a hablar de cómo vamos a dividir la torta antes de tener una torta. Y lo que me gusta decir es que la forma más equitativa, la manera de garantizarse siempre una división equitativa de cualquier cosa es dividir el número 0, porque 0 se puede dividir en partes arbitrarias que ustedes quieran y todos tienen la misma parte. Entonces Estados Unidos no piensa mucho en esta idea de decir, bueno, por ahí favorecimos demasiado a estos, no importa, en algún sentido el sistema se va a ocupar
de en algún momento balancear las cosas. No es necesariamente así, o sea, uno tiene que aceptar que quizás hay empresas que tuvieron más beneficios de los que deberían haber tenido, pero lo que se logra con esto es un gran progreso, ¿no? Un gran progreso, y bueno, después quizás la torta no se reparte como se debería repartir. No es que Estados Unidos, obviamente, como ustedes lo saben, sea una sociedad igualitaria, tiene grandes desigualdades, pero dejan el problema de la desigualdad para ex post, no para ex ante. Y bueno, a veces por lo menos uno tiene ese problema, digamos, ¿no? A veces uno empieza por un lugar donde ni siquiera nunca lo llega a tener. Bueno, lo que quería hablar ahora es un poco de finanzas, ¿no? Nosotros hacemos lo que se llama ingeniería financiera, financial engineering se usa el término. Es en el fondo la ingeniería matemática aplicada a las finanzas. Las finanzas es un mundo que en Argentina se entiende poco, es decir, en general está visto como algo negativo, se está visto como la gente que explota a los otros o lo que sea. Creo que hay un gran malentendido del dinero, y llamé este slide lo llamé la ruta del dinero, porque creo que es importante entender de dónde viene el dinero del mundo. Y bueno, después tengo algunos gráficos que muestran algunas de estas cosas, pero lo primero que hay que entender es que el dinero del mundo en general, en su gran mayoría, es ahorro de los trabajadores o de los países. Es decir, el fondo más grande, o sea, uno de los fondos más grandes de pensión que tiene más dinero en el mundo, es el fondo de los trabajadores del Estado japonés, que maneja algo así como 1.3 trillones de dólares, ¿no? 1.3 trillones de dólares. Esa es la plata de los jubilados de los empleados estatales de Japón. Para darles un ejemplo, están también los fondos soberanos, es decir, países que hicieron las cosas bien y se juntaron con mucha plata y que ahora manejan esa plata para el futuro del país. Por ejemplo, Singapur es muy conocido en ese sentido. El fondo soberano de Singapur se calcula que tiene algo así como 1 trillón de dólares también. Esa plata está invertida en los mercados financieros mundiales. Entonces, esa plata lo que hace es, en el fondo, trata de convertirse en, o genera recursos para la producción, o sea, para el financiamiento de empresas, y con la idea de que obviamente en algún sentido va a tener un retorno en algún momento. Es decir, que los que invierten en eso en algún momento van a conseguir un retorno si tienen que vender esas inversiones, y que eso les va a servir, por ejemplo, para pagarle las jubilaciones a los empleados del Estado japonés. Pero obviamente, como esto es dinero de los trabajadores o de los fondos soberanos, las reglas para manejar ese dinero, cómo se invierte ese dinero, en qué se puede invertir, en qué no se puede invertir, son muy estrictas, porque obviamente los trabajadores no quieren perder el dinero, quieren hacer algo que sea más bien conservador, es decir, quieren manejar un trade-off entre el riesgo y el retorno, pero sobre todo quieren hacer cosas que al mismo tiempo, y sobre todo esto está muy de moda hoy en día, quieren hacer cosas que tengan una cierta impacto positivo, por ejemplo, en el planeta. Entonces ahora se habla mucho de una cosa que se llama ESG, pero, por ejemplo, para resumir, por ejemplo, en temas de clima, la E viene de environment, S viene de social, es decir, de causas sociales. Y bueno, estos fondos de pensión, digamos, ponen las reglas a los que manejan el dinero, es decir, estos son los dueños del dinero, los que manejan el dinero, que no son bancos, eso es otra cosa que está, ni siquiera es el especulador de Wall Street, sino que son los que se llaman manejadores de dinero, asset managers en inglés. Y bueno, ellos lo que tienen que hacer es, tienen que cumplir los objetivos de esos fondos que le asignan, o sea, de los dueños que le asignan dinero para manejar. Y lo que hacen los dueños de los dineros es cada tanto evalúan si la persona a la que le asignaron los fondos está haciendo las cosas bien o no, y deciden seguir o cambiar. Estos fondos se llaman institucionales, es decir, como vienen de instituciones, no son de individuos, es la gran mayoría del dinero circulante en el sistema financiero.
Entonces, es importante entender que los inversores particulares, es decir, los individuos, forman una parte muy pequeña del sistema en términos relativos a los fondos institucionales. Es decir, la gran plata del mundo viene de las instituciones. Esto es un gráfico que les indica cuál ha sido la evolución de estos fondos. En general se habla de AUM, que es Assets Under Management, que quiere decir cuál es el dinero que está siendo manejado por este tipo de instituciones, por los asset managers, y en el 2020 se hablaba de 100 trillones de dólares, ¿no? Y como les dije, o sea, les dije, por ejemplo, en Japón tiene los empleados públicos, es un trillón de dólares. Bueno, otro fondo de pensión, por ejemplo, uno de los más grandes del mundo, es lo que se llama CalPERS, que son los empleados de California, los empleados públicos de California. Está otro, por ejemplo, que es muy grande, que se llama Texas Teachers, que son los maestros de Texas. Es decir, existe este sistema donde, esto es importante que entiendan, esto es más allá de la jubilación que uno pueda recibir del Estado. Es decir, el Estado americano tiene un sistema jubilatorio como en Argentina, que se llama el Social Security, que en general es bastante bajo y es bastante equitativo. Esto es lo que yo llamaría un suplemento para la jubilación de este tipo de empleados. Es decir, cuando uno es un profesor, uno aporta a este fondo con la idea de que cuando uno se retire, este fondo le va a devolver. Esto es un poco la idea. Lo que pueden ver, obviamente, es que América Latina tiene muy pocos fondos en términos relativos con el resto del mundo. Estados Unidos es lo más grande, y después, bueno, Japón y Australia tienen algo así como 8 trillones, y después el resto de Asia como 14, ¿no? Entonces, esto les da un mapa más o menos de cómo se reparte este dinero que da vueltas alrededor del mundo. Este es el dinero total, es decir, esto incluye los fondos institucionales y los fondos privados que se manejan. Entonces, acá está el mapa de quiénes son los que participan en esta cadena, en la ruta del dinero. Yo les hablé de los dueños del dinero, les hablé de los fondos de pensión, fondos soberanos, compañías de seguros, fundaciones, puede haber individuos también, que son los que tienen el dinero. Los asset managers, es decir, lo puse acá como fiduciarios, es decir, tienen una responsabilidad fiduciaria de hacer lo mejor para el dueño del dinero. Después, y bueno, acá están los clásicos, los fondos, los hedge funds, private equity. Obviamente esto también lo puedo explicar con más detalle si tenemos tiempo. Después están los bancos, que en general son los que ayudan a los asset managers a ejecutar las estrategias de inversión, es decir, son los que hacen lo que se llama el trading, y los que crean estructuras particulares que pueden llegar a necesitar los asset managers. Y después eso pasa por las bolsas, ¿no? Las bolsas que son las tradicionales, y después hay gente que está alrededor del sistema, que son los que ayudan a facilitar que toda esta cadena funcione de manera eficiente. Entonces, esto es importante. A veces, cuando se habla de Wall Street, se habla en general de esto, de los investment banks. Lo que pasa es que eso es totalmente confuso, porque, por ejemplo, JP Morgan, que es un investment bank, también tiene una parte fiduciaria que es solo un asset manager, y están separados, y en el fondo ellos tienen lo que se llaman una pared china, un muro chino, para dividirlos. No pueden hablar entre ellos ni intercambiar información entre ellos. Otro que ustedes habrán oído mucho hablar, sobre todo el año pasado, durante la reestructuración de la deuda, es BlackRock. BlackRock es solamente un asset manager, es decir, no es un investment bank. Entonces, hay algunos que están en una cosa, otros que están en otra. Hay algunos que son más especulativos que otros, hay muchos que son muy, pero muy conservadores, y depende un poco del tipo de activos, y depende también de las necesidades del asset owner. Bueno, voy a saltar un poco esto y voy a hablar un poco más de la ingeniería matemática. Entonces, la idea nuestra es que nosotros ayudamos a los asset managers
a construir portafolios, que en el fondo son las carteras de inversiones, de manera sistemática, de manera tal de que puedan controlar el riesgo. Es decir, que puedan alinear el riesgo que ellos tienen con los objetivos, entender de dónde vienen los riesgos, que es muy importante, y tratar de optimizar los objetivos. Es decir, de alguna manera esto tira de un lado y del otro. Es decir, si uno solamente se interesa en los retornos, uno puede tener más retorno, mucho riesgo. Si uno quiere poco riesgo, tiene poco riesgo, poco retorno. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el balance que uno tiene que tener entre ese riesgo y ese retorno? Termina siendo un modelo matemático, termina siendo un problema matemático que se resuelve con técnicas de ingeniería matemática. Todo esto obviamente tiene que ser empaquetado en software y parte de todo esto es lo que terminan uno brindándole, nosotros le brindamos a los asset managers para que puedan hacer su trabajo. Como les hablé, nosotros tenemos hoy tenemos índices y esos índices también puedo explicar un poco después de qué se trata, pero básicamente son portafolios que ya están preconstruidos. Es decir, ustedes habrán oído hablar del índice Merval o del índice S&P, que es de alguna manera una cartera de acciones que ya está predefinida. Entonces uno puede invertir, entre comillas, en un índice, si eso es lo que uno quiere hacer. Entonces, esta es un poco la evolución de Axioma y de Stocks. La pusimos acá en un gráfico, pero no voy a pasar mucho tiempo en esto. Creo que por ahí es importante entender un poco cuál es la evolución típica de una empresa de tecnología de alto impacto en este sector. Pero generalmente como funciona la cosa es uno empieza con una capacidad y lo que termina haciendo es expandiendo esa capacidad para abarcar más y más de los problemas que tiene el cliente que uno tiene. Entonces, esa es un poco la base, ¿no? Es decir, uno hace lo que se llama un beachhead, donde uno tiene algo que lo distingue del resto, y después de a poco va expandiendo sus capacidades. Y a medida que va expandiendo, va generando más retorno, y obviamente va generando más productos, y bueno, crecen las ventas, y eso es lo que uno hace. En el caso de Stocks y Axioma, hacíamos cosas parecidas, pero distintas, pero como está evolucionando el mundo, esas cosas se están mezclando cada vez más. Entonces, unir estas dos empresas nos permite abarcar una parte más grande de los mismos clientes de lo que abarcábamos antes. Lo que es importante que entiendan de esto en cuanto a la vida de Axioma es que nuestra cabeza de playa, como se dice, nuestro primer producto fue un optimizador. Es decir, hicimos un software que permitía resolver este problema de la optimización de portafolios de manera eficiente a través de un algoritmo específico que creamos nosotros. Somos una empresa global y lo único que quería mencionar acá es que tenemos gente en Buenos Aires, tenemos alrededor de 30 personas en Buenos Aires, sobre todo que hacen Research and Development. Es decir, no es un mercado para nosotros atractivo, el mercado argentino, pero sí es un lugar donde creemos que existe la capacidad de recursos humanos como para desarrollar parte de nuestro software. Nuestra idea es crecer en Buenos Aires. Ha sido difícil, les voy a decir todo el tema por razones que ustedes conocen, temas de tipo de cambio, de que bueno, se trabaja en dólares acá y todo ese tipo de cosas que ustedes ya saben, pero dejando de lado las circunstancias que esperamos sean circunstanciales de la Argentina de hoy, encontramos grandes capacidades, sobre todo para esto de ingeniería matemática, y no tanta competencia. Es decir, en la Argentina hay mucha competencia para todo lo que sea desarrollo de software. Es una empresa muy pujante, una industria muy pujante, no tanto la ingeniería matemática, que creemos que nosotros tenemos algo para ofrecer que es diferenciador para nuestros empleados y que, bueno, que es algo que obviamente en lo que queremos invertir. Acá les hablé de nuestros productos, pero esto también lo voy a saltear por si alguien lo quiere ver después. Pueden entrar al website y mirar cuáles son nuestros productos. Otra vez, entendiendo que estos productos, digamos, en algún sentido un poco más amplio, van siempre al mismo target, es decir, a ayudar a los asset managers a mejorar la manera en que gestionan las carteras de los clientes.
Tenemos competencia muy fuerte. Nuestra competencia son empresas que son mucho más grandes que nosotros. Acá listé algunos de los nombres y siempre tenemos esa idea de un poco de David contra Goliat, que nos gusta, porque a la gente le gusta que gane David. Pero bueno, esto debería ser otra vez una lección que no pasa nada. Es decir, uno es más chico, pero uno tiene ciertas ventajas competitivas, es mucho más ágil, puede ser mucho más disruptivo. Y bueno, en Estados Unidos, o en el resto del mundo también pasa mucho, ¿no? Que grandes empresas se convierten en grandes elefantes que son muy difíciles de gestionar. Y bueno, hay disruptores que entran en estas industrias y que, bueno, que logran hacer un poco de estragos. Vamos a entrar un poco más en detalle. Sin ponernos demasiado matemáticos, un poco lo que nosotros hacemos si describimos el ciclo, o sea, nuestra cadena de producción, es que empezamos con datos. ¿Y qué datos son? Son datos de mercado, es decir, son datos históricos de mercado o datos que pueden venir de los balances de las empresas o son datos macroeconómicos que podemos conseguir o podemos comprar. En general compramos los datos que conseguimos que nos sirven para armar nuestros modelos. Nosotros calculamos analíticos. Esos analíticos nos sirven para calcular el riesgo. Utilizamos el riesgo. Hay que generar un modelo de riesgo. Ese modelo de riesgo puede ser usado como un input para hacer estos trade-offs que les estaba contando. Los usamos para evaluar estrategias. Cuando evaluamos estrategias, ayudamos a construir portafolios que sean en algún sentido optimales. Después, una vez que calculamos portafolios y los portafolios se implementan, podemos ver qué pasó. Es decir, ¿no? Yo siempre digo que los portafolios en el fondo esconden mucha información, ¿no? En cuanto a las decisiones que uno tomó, cuándo las tomó, cómo las tomó y qué funcionó y qué no funcionó. En algún sentido es como información forense de lo que uno ha hecho. Es decir, antes, digamos, si ocurría un crimen, alguien tenía que decir, bueno, mi tesis es tal otra. En este caso, digamos, cuando apareció la ciencia forense, la idea es que uno puede encontrar en lo que pasó las claves de lo que ocurrió, ¿no? Entonces, en el caso de los portafolios, lo que es muy importante es que cuando un asset manager trabaja con un dueño del dinero, con un asset owner, lo que hace es le cuenta una historia. Le dice, mira, vos tendrías que darme plata a mí porque yo puedo hacer esto. Yo tengo esta capacidad única para encontrar compañías que hacen tal cosa o tal otra. Yo tengo un récord que demuestra que yo sé cómo hacerte ganar dinero con bajo riesgo. Es decir, el asset manager le vende al dueño del dinero una historia. Entonces, el tema es que, bueno, después cuando pasa lo que pasó, es decir, yo invertí plata con este asset manager, uno puede decir, bueno, en verdad, a ver, ¿hubo retorno o no hubo retorno? Y el retorno que vos obtuviste, ¿fue el retorno por lo que me dijiste que lo ibas a obtener o fue el retorno porque tuviste suerte? Es decir, en algún sentido hay mucha matemática que uno puede usar para ver que si la historia que a uno le contaron al principio termina siendo la historia que realmente ocurrió. Entonces eso es lo que llamamos analíticos ex post. Podemos calcular el riesgo. Uno dijo que iba a tomar tanto riesgo. Tu modelo de riesgo fue bueno, fue malo, el riesgo fue más, fue menos. Y obviamente podemos evaluar en los portafolios. Yo termino diciendo que es la tecnología estúpido, que es una frase que se usa mucho acá, en otro contexto, pero en el fondo todo esto es tecnología. Es decir, esto hay que hacerlo de manera eficiente, hay que hacerlo a gran escala, hay que hacerlo con muchos portafolios. Es muy complejo porque hay muchos instrumentos, hay muchas posibilidades, hay muchos datos. Entonces, al fin y al cabo, poder hacer todo esto de manera eficiente implica mucha tecnología. Entonces, una cosa importante sobre los datos, ¿no? Porque uno diría, bueno, entonces esto es fácil, digamos, ¿no? Siempre y cuando yo tenga el modelo matemático y todo eso, el resto es agarro los datos, los pongo en la licuadora y bueno, algo va a salir y me va a quedar bien.
Bueno, un grave problema es que los datos financieros, yo digo acá que son una sopa, es una mala sopa. Es decir, son confusos, totalmente contradictorios, no están particularmente limpios o están normalizados. Es decir, uno encuentra cualquier tipo de cosas, sobre todo cuando se va a tratar de buscar datos en la historia, porque obviamente cuando vamos a construir un modelo, lo que vamos a tener que usar es la historia para construir ese modelo. Entonces, es un gran desafío el tema de datos. Es decir, ¿cómo hace uno para procesar datos, para limpiar datos, para tener datos que sean confiables, para hacer lo que uno tiene que hacer? Es uno de los grandes problemas. Es por eso que se habla mucho hoy en día de la ciencia de datos. Como ustedes sabrán, esa es otra de las carreras que hoy en día está teniendo muchísimo éxito. Acaba de lanzar la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la UBA la carrera de Ciencia de los Datos. Espero, no sé qué es lo que está pasando en la Universidad Nacional del Litoral, pero espero que algo así pase también. Es la otra pata de la ingeniería matemática que es fundamental hoy en día. Es saber cómo lidiar con datos estructurados y no estructurados, cómo limpiarlos y sobre todo cómo sacar información de mucho ruido, que es lo que frecuentemente uno encuentra en los datos. No les voy a pasar mucho tiempo hablando de los datos, pero entiéndanme que es muy difícil. Les quería un poco contar de los analíticos, porque sé que es importante para ustedes saber cuáles son las áreas que son importantes. Yo siempre me cuestioné cuando estudié matemática aplicada para qué servía el álgebra lineal. Siempre me lo preguntaba cuando leía el libro de Gentile, ¿para qué nunca en mi vida voy a usar esto? Esto es totalmente inútil, no entiendo, no me sale. Bueno, el álgebra lineal es todo, o sea, está en todos lados, es fundamental, hay que entenderla. Además, es divertida. A mí me parece, bueno, perdón, porque tengo una deformación profesional, pero es divertida, es interesante. Lo que pasa es que, bueno, voy a decir que no me la sabían enseñar, pero nunca daban la motivación realmente de por qué es importante el álgebra lineal. Pero el álgebra lineal está en la base de todo lo que hacemos, es fundamental para todo. Análisis numérico sigue siendo una de esas cosas. Eso sí me encantaba el análisis numérico, siempre me pareció fascinante toda la idea de cómo la matemática computacional era muy distinta a la matemática exacta, en el sentido de que los errores computacionales y cómo la inestabilidad y todo eso, también fundamental. Muchas ecuaciones diferenciales, si bien nunca fue un área de mi fortaleza. Optimización, que siempre fue mi amor, fue muy criticada en finanzas durante un tiempo y ahora está cada vez más aceptada en finanzas, muchísima estadística. Y bueno, Machine Learning y ciencia de datos, como le decía, es como hay mucho ruido en este tema y mucha promesa, ¿no? Creo que es una de esas cosas que está evolucionando. Yo soy un tanto escéptico a veces del Machine Learning, pero pienso que ese escepticismo viene de tratar de aplicar Machine Learning cuando hay una estructura. Es decir, si hay una estructura matemática, si podemos construir modelos, creo que uno no puede ignorar, uno puede decir, bueno, le voy a tirar Machine Learning a todo sin necesariamente agregar una estructura previa. Creo que es importante entender, sobre todo si hay fenómenos, obviamente si hay fenómenos físicos, pero es importante no empezar el Machine Learning desde cero. Hay que empezar el Machine Learning desde el momento en que el Machine Learning puede agregar valor, y eso es utilizando los modelos como primer paso. El cálculo de riesgo es una cosa muy compleja, muy importante, y sobre todo en Estados Unidos ahora está un poco menos, se le da menos importancia, pero después de la crisis financiera del 2008, que como ustedes saben generó un desastre mundial, se empezó a dar mucho más valor a los modelos de riesgo. Por suerte nosotros no estábamos en ese mercado en ese momento, lo vimos como una gran oportunidad para hacer las cosas de una manera distinta, y fue así en verdad que empezamos a desarrollar modelos de riesgo. Los modelos de riesgo incluye todo, o sea, todo eso que les conté está dentro de un modelo de riesgo. Hay que hacer ecuaciones diferenciales, álgebra lineal, se puede usar Machine Learning, casi todas las técnicas de una manera u otra participan en el cálculo de riesgo. Mucho de lo que se hace en el cálculo de riesgo es esta idea de lo que se llama stress testing, es decir, es buscar escenarios en el futuro y ver qué le puede pasar a mi portafolio en escenarios futuros que yo pienso. Es decir, no está esta idea
de que mágicamente nosotros decimos, bueno, el problema va a ser X, Y, Z, sino que lo que es una herramienta para que el profesional de riesgo pueda decir, bueno, si pasa tal cosa, ¿qué es lo que pasa entonces? Porque uno piensa mucho en el tema de correlaciones, es decir, uno dice, bueno, si a Europa le va mal, ¿a qué más le va mal, digamos, ¿no? Y si dentro de Europa el euro le va mal, ¿qué más va mal? Entonces, uno utiliza correlaciones de las series temporales, de muchos de estos instrumentos, para tratar de ver qué es lo que puede pasar como consecuencia. Y obviamente esas correlaciones cambian con el tiempo, entonces es importante entender cómo evolucionan esas cosas. La optimización está muy usada, sobre todo estos días, porque muchos de estos problemas de construcción de carteras tienen objetivos que son contradictorios. Es decir, uno quiere cosas que van en direcciones opuestas. Y eso en muchas dimensiones, ¿no? Tiene esta dimensión, esta dimensión, esta dimensión, esta dimensión. Entonces, como que uno se le desarregla todo. Entonces, la optimización lo que es una gran calculadora que permite balancear todos estos objetivos para que uno logre una solución, lo que se llama una solución eficiente. Y una de las cosas que nosotros estamos tratando de hacer es un poco que a veces entender el riesgo es una cosa difícil porque hay tantos parámetros de qué es lo que le decimos a la gente que es lo importante, sobre todo si el inversor es alguien que no es sofisticado. Entonces un poco esta idea es que creo que es a lo que vamos a evolucionar, es esta idea de la información nutricional, ¿no? Donde uno le damos al consumidor una idea de ciertos parámetros donde decimos, bueno, esta es la grasa que tiene, este es los carbohidratos y bueno, este es el colesterol. Entonces, en algún sentido le damos información al usuario que le permita de alguna manera digerir lo que en general es muy complejo, porque el gran problema del mundo financiero es que muchos de estos productos financieros vienen sin etiqueta, ¿no? Entonces uno puede llegar a comprar, entre comillas, algo que en verdad no es lo que uno dice, lo que ellos dicen que debería ser. Eso es un gran empuje, ¿no? El etiquetado de los productos financieros para que el inversor realmente entienda qué es lo que puede hacer o no ese producto financiero. Voy a terminar, porque había dicho que iba a terminar a las 1:15, son 17 y lo voy a dejar ahí. Antes de ir a las preguntas, mi conclusión que les quería comentar a todos es la siguiente. El mundo está claramente evolucionando. Cuando yo estudié matemáticas, cuando yo me metí en esta área, hablar de algoritmos, hablar de optimización, eran temas que yo me acuerdo, mi abuela me hacía burla porque obviamente eran palabras que no existían en el vocabulario de la gente. Hoy en día, todo lo que nosotros vemos, usamos, sobre todo en el mundo digital, está motorizado por algoritmos, por datos. Los motores de recomendación están en todos lados. Es decir, el mundo ha entendido que este tipo de herramientas que se estudian en ingeniería matemática pueden ser muy útiles para la toma de decisiones. Está claro que pueden usarse también para manipular y para tratar de llevar a la gente a donde no tendría que ir, pero bien utilizados pueden ser muy útiles para todos. Es decir, desde decidir cuál es el camino que uno va a tomar si quiere ir del punto A al punto B, supongo que todos ustedes utilizan Waze o Google Maps para hacer eso, hasta la recomendación de Netflix de qué película deberíamos ver después de terminar la que acabamos de ver, o cuando uno escucha música en Pandora, cuál es la música que me gusta a mí sin que nunca tuve ninguna conversación con nadie y solamente miraron lo que estaba, hasta cómo hacemos para detectar cáncer en imágenes de tomografía computada, o cómo hacemos diagnóstico. Son todas avances que yo creo son muy útiles, que están motorizados por este tipo de disciplinas. Yo hace mucho tiempo, cuando empezó esta idea del cero más infinito, uno de nuestros objetivos era que queríamos hacer un edificio emblemático. Para los que no lo conozcan, Cero más Infinito es el nuevo edificio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en Buenos Aires, que alberga, entre otras cosas,
al Instituto de Cálculo, al Departamento de Computación, al Departamento de Meteorología. Pero bueno, lo importante es que es un lugar que es totalmente emblemático. El diseño fue donado por uno de los arquitectos más famosos del mundo, Rafael Viñoly, que estudió en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires. Fue financiado por un préstamo de la CAF. Y nuestra idea era la de hacer un lugar realmente emblemático, ¿no? Y en Argentina nosotros pensamos mucho en su momento cómo fomentar o cómo hacer para que la gente entendiera que este tipo de carreras no solo son divertidas, interesantes, académicamente fructíferas, donde uno puede desarrollar e investigar muchísimas cosas, sino que también son muy útiles para la sociedad. Y los voy a dejar un poco con esta imagen, que lo quise hacer pero no me aceptaron, pero yo dije que me parecía que el gobierno tenía que hacer un aviso publicitario donde alguien salía de la universidad, perdón si hay algún abogado acá, pero alguien salía de la Universidad de Derecho y se subía a un coche y manejaba y decía, mi nombre es tal tal, soy estudiante de Derecho y este es el coche de mi papá. Y después hacer el mismo aviso de la Universidad de Ciencias, la Facultad de Ciencias Exactas, donde salía uno del coche, decía tal, tal, yo soy tal, tal, soy estudiante, no sé qué, y este es mi coche. Es decir, esta idea de que pensar que este tipo de carreras no solo son buenas para el país, pero sino que son carreras muy útiles para el individuo en cuanto a la capacidad, a la posibilidad de tener éxito profesional. Creo que hay que dejar de lado esta idea de que esto es un lujo, que es una cosa que no es necesaria. Dejar también de lado la idea de este debate entre ciencia pura y ciencia aplicada y entender que lo que uno quiere tener es impacto, y si eso puede llevar su tiempo. Nunca pensé que la optimización, hoy hablar de optimización es una buena palabra, se usa en todos lados, hasta lo he visto el otro lado, que se usa sin necesariamente optimizar nada, digamos, ¿no? Eso también, uno optimiza cualquier cosa. Creo que hay que aceptar de que esto realmente puede ayudar mucho al país y puede cambiar la vida de mucha gente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Seba. No sé si tienen la oportunidad de habilitar los micrófonos un ratito y aplaudirlo a Sebastián por esta preciosa charla. Tengo un listado largo de preguntas, Seba. Gracias de nuevo. Voy a empezar en orden de cómo fueron llegando. No sé si todos han podido verlas, entiendo que algunas fueron por privado y otras están públicas. Entonces voy a empezar por cómo fueron llegando, después voy a ir por las públicas que están en el chat. La primera es una pregunta de Gabriela, que pregunta algo obviamente muy interesante para nosotros, los que estamos haciendo las carreras de grado y posgrado, que de alguna manera nos interesa ir respondiendo también a las necesidades y a este nuevo mundo que vemos ya encima. Pregunta de qué carreras son los egresados que toman en esta empresa en Buenos Aires. Imagino que por tu corazoncito buscarás licenciados en matemática. Acá no tenemos muchos. Y mi corazoncito me diría que la segunda opción, por favor, sean ingenieros industriales. Pero me imagino que habrá de todo. Por eso me parece muy buena la pregunta de Gabriela. ¿Y qué nivel de formación, digamos, ¿no? de posgrado o están apuntando? Sí, es una muy buena pregunta. Nosotros no miramos, como sabemos que estas capacidades no existen necesariamente en un cierto lugar, sino que es un conjunto de lugares donde eso puede ser, miramos bastante poco, en verdad, de dónde vienen. Tratamos de ver un poco más cuáles son las capacidades, cuáles son los, si es alguien que recién egresa de algún programa, de qué es lo que estudió en el sentido de hizo estadística, no hizo estadística, pero en general buscamos gente que tenga matemática aplicada, física, ingeniería, pues en muchos casos desarrolladores de software también, es decir, ciencias de la computación,
estadística, algunos econometristas, porque eso también es importante, pero como te digo, en general es bastante diverso el universo de gente que buscamos. Con respecto digamos, a qué tipo de formación, en general buscamos gente que tenga algún tipo de másters, pero también hemos contratado gente que terminó la carrera universitaria, en cuyo caso, en muchos casos, salvo que sea por un programa de internships, en general buscamos a alguien que tenga algún tipo de experiencia laboral. Es muy raro que contratemos, no somos como las empresas desarrolladores de software que van al alumno del tercer año y lo sacan. En general eso no ocurre con nosotros. Ok, bueno, buenísimo. Creo que quedó respondido, Gaby, sí. Bien, muy bien. Alberto Bandoni, gracias Alberto por estar, la verdad que es un honor también tenerte acá. Nos pregunta además de finanzas, ¿cuáles 2 o 3 áreas considerás que la ingeniería matemática puede tener un alto impacto en un futuro cercano y si eso se puede dar en Argentina? Bueno, en Argentina digamos, las finanzas están bastante poco desarrolladas. Como ustedes saben, o sea, lo que llamaría el asset management no es una industria muy desarrollada, en cuyo caso diría que está todo por hacer, cosa que podría ser visto como algo negativo, pero yo lo veo como algo positivo. En cuanto a las áreas de ingeniería matemática, yo diría que lo que más hoy en día se está pidiendo es todo lo que tenga que ver con datos, es decir, con ciencia de datos, es decir, la generación de modelos factoriales, mucha, obviamente, machine learning, todo lo que sea regresiones más bien complejas, más que nada eso. Hay también una parte de la ingeniería financiera que es un poco más específica, que es más para los, entre comillas, para los traders, que no es un mundo que yo conozco muy bien, donde hay más el tema de ecuaciones diferenciales. Hay un tema que yo no traté, que es que hay muchos instrumentos que no son como las acciones, que uno puede ver cuál es la cotización, pero que tienen condiciones muy complejas de construcción y que saber realmente cuál es el valor es difícil y en general son mercados muy líquidos. Entonces, por ejemplo, si uno tomara los bonos argentinos, es difícil realmente llegar a una idea muy cuantitativa de cuál es el verdadero valor, de cuánto deberían valer los bonos, y entonces en cuyo caso la conclusión sería que uno hace un modelo para ver si los bonos están más arriba o más abajo de lo que deberían estar. Eso tiene un poco más que ver con ecuaciones diferenciales, porque son lo que se llaman modelos de pricing. Bueno, buenísimo, gracias Eva. Sigo con una pregunta de Rodolfo. ¿Qué sugerencia harías, Rodolfo Bondo es miembro del comité, como mencionaba hoy Gaby, qué sugerencia harías para que las universidades argentinas, tal vez muy ensimismadas, dice Rodolfo, salgan al medio productivo y privado para lograr que se concreten esos emprendimientos, ¿no? Similares a los que concretaste vos en Estados Unidos? Mira, eso es una excelente pregunta, porque creo que es muy importante entender que, a ver, volví un poco a un comentario que hice antes, ¿no? Por ejemplo, en Carnegie Mellon tienen esta idea de fomentar los proyectos de intercambio entre investigadores, por ejemplo, y emprendedores, o algunas veces también machear emprendedores con investigadores. Entonces, ahí la pregunta esencial es ¿quién se queda con la plata? Básicamente, es la pregunta que uno siempre se hace, y otra vez vuelvo a lo que les decía antes, es decir, no es la primera pregunta que hay que hacer algo muy simple, donde uno piensa, bueno, si a esta persona le va genial y hizo un desarrollo en la universidad pagada por el Estado donde ganó muchísima plata, pero ahora se va y se hace toda la plata afuera, digamos, hacer algo simple, no preocuparse mucho o sea, obviamente sin exagerar, ¿no? Si algo está totalmente, además depende mucho del área, es decir, si uno se va a trabajar en una empresa farmacéutica y se lleva algo que hizo, eso obviamente está mal, pero si uno va a hacer un desarrollo de emprendedurismo, creo que es importante tener reglas muy claras y muy fáciles. Lo que hace Carnegie Mellon es muy simple, es decir,
Carnegie Mellon dice, si vos vas a hacer esto, digamos, están estas las reglas y este es el porcentaje de la compañía de la que va a ser dueño Carnegie Mellon, ¿no? Entonces, es un porcentaje fijo que no es negociable, que es muy, muy bajo, pero está garantizado como para proteger a la universidad en el caso de que esto que se haga termine siendo realmente valioso. Hay distintas universidades que tienen este tipo de lo que se llaman incubadoras, a veces para ayudar sobre todo a estos investigadores a desarrollar, a que el proyecto sea lo suficientemente maduro como para que pueda maximizar la posibilidad de éxito. A mí el sistema de incubadoras me sirve, creo que tiene que venir asociado a un entorno legal, si uno lo quiere llamar, que sea favorable. No quiero decir que sea ridículo, pero que sea favorable y que sea fácil, ¿no? Sobre todo la facilidad es importante. Les puedo contar una anécdota muy, muy simple, por ejemplo, para que entiendan, y esto es un tema que yo estoy trabajando, por ejemplo, con el CONICET, pero nosotros, por ejemplo, queríamos tener un investigador del CONICET dentro de nuestra empresa, ¿no? Es decir, había un investigador del CONICET que iba a venir, no sé, 2 o 3 veces por semana a trabajar con nosotros. Es imposible. ¿Por qué? Porque el CONICET dice, bueno, si va a venir Pepito a trabajar 2 o 3 veces por semana, la propiedad intelectual que salga de tu empresa a partir de ahora es en parte del CONICET. Yo digo, o sea, no. O sea, no, yo tengo una empresa que tiene 500 personas que trabajan, ¿no? Lo que va a hacer por ahí se lleva propiedad intelectual mía a otro lado, pero lo que va a aportar, yo no puedo, de alguna manera, contaminar mi propiedad intelectual con algo. Está bien, puede ser que esta persona haga algo genial y que a mí me cambie la vida, pero primero, las probabilidades son mínimas y yo por eso no puedo hacer eso. Entonces, eso es lo que digo con tratar de un poco de agilizar el tema para facilitar este tipo de intercambios. Gracias, Eva. No creo que es importante que para los que conocen mi ideología, creo que es importante que no confundan esto con que yo pienso que el Estado no tiene que tener ningún rol, que el Estado, o sea, que los privados se quedan para nada, o sea, pero más allá de eso creo que es importante esa aclaración. Sí, sí. Gracias, Seba. Bueno, seguimos, tenemos una lista larguísima. Yo estoy anotándolas a todas y probablemente tenemos que cortar un ratito antes para no demorarlo mucho a Seba, pero se las voy a pasar a todas. En tal caso, después podemos dar respuesta, buscaremos los mecanismos. José de Luca pregunta si en el área de finanzas, ingeniería matemática, a la cual te has dedicado, y se aplica a economía tal como la conocemos, en ciencias de la decisión, en teoría de la utilidad o prospectiva, por ejemplo. No es un área que domine para nada. O sea, sí, digamos, la economía, como ustedes saben, tiene matemática atrás y mucha matemática y muy sofisticada, pero les diría que no. En la ingeniería matemática yo lo pienso como 2 cosas separadas. Donde hay unas pequeñas intersecciones en la econometría, eso está claro. Digamos, la econometría, qué tanto es econometría y qué tanto es ingeniería matemática o ciencia de datos, eso termina siendo una cosa más difusa. Bien, gracias. Paulo pregunta, un poco más abierta la pregunta, a ver, habla de cómo te podrías describir a vos mismo en tu época de estudiante de grado. Es para escribir un libro, más o menos eso, pero... No, a mí me encantaba la facultad. Yo era feliz Bien. en la facultad. Me encantaba, o sea, lo que me frustraba, quizás, bueno, yo fui a la facultad después de la vuelta a la democracia, la facultad estaba destruida, no había calefacción, pero a mí me encantaba la facultad. Lo mío fue un lujo la formación que yo tuve. Me encantó y creo que recibí una formación de primerísimo nivel y en muchos casos un lujo porque éramos muy pocos alumnos, ¿no? O sea, no era una disciplina que estaba que era muy popular. Bien, gracias, Eva. Bruno, otro de nuestros alumnos de Ingeniería Industrial, nos pregunta si partiendo de la formación académica que tuviste, cuáles fueron los principales gaps de conocimiento que necesitaste cerrar, ¿no? O desarrollar, ¿no? Y en ese sentido, si tu formación como cuerpo docente de la Escuela de Negocios de Columbia influyó o ayudó a eso, ¿no? No, yo no sabía nada. Yo cuando empecé la compañía no tenía ni idea de nada. No sabía nada de negocios, no sabía nada de contabilidad, no sabía nada de nada. O sea, me tiré a la pileta
de una manera, o sea, con muy poca agua. Y fui aprendiendo con el tiempo y bueno, esta capacidad de que uno nunca termina de aprender, ¿no? Entonces, algunos de esos aprendizajes fueron muy dolorosos, pero gracias a esta idea de perdurar, ¿no? Quizás mi entrenamiento argentino, de que a uno le pegan tantos golpes que además sabe cómo levantarse, creo que ayudó a poder ir superando esas cosas. No, mis gaps tenía muchos gaps desde el punto de vista de negocio. Creo que por esto es importante. Yo me hubiese beneficiado mucho si hubiese habido una incubadora que me hubiese ayudado a desarrollar mis ideas y alguien que entendiera más de negocios. Tuve la suerte que me encontré en una temprana edad con gente que me pudo dar ese tipo de consejos. Entonces, eso fue lo que me ayudó. Pero los gaps míos eran tremendos. No importa, hay que tirarse. Gracias, Eva. Nicolás pregunta qué herramientas que brindaría en principio nuestro doctorado en Ingeniería Matemática son diferentes a las que aprendiste. Probablemente no has leído mucho del doctorado, a lo mejor las líneas nada más, pero bueno, a lo mejor tengas algunas ideas respecto de si podemos a través de un doctorado en matemática, Ingeniería Matemática, orientado, serían diferentes a las que estudiaste en Matemática Aplicada de la UBA. O si estamos hablando de las mismas tengan en cuenta, sin hablar mucho de edad, que yo estudié en el 84 al 88, así que las herramientas evolucionaron mucho desde ese momento. Creo que hoy en día se ha democratizado mucho el acceso a las bases de lo que uno hace. Es decir, uno puede hoy utilizar Python y utilizar librerías. Es decir, el mundo de hoy de la construcción, por lo menos la construcción de software, sobre todo la construcción de software matemático, ha evolucionado de manera tal donde uno puede construir de manera muy fácil porque uno está ensamblando bloques, ¿no? No es como antes que había que construir todo. Entonces creo que es un momento ideal para aprender eso, ¿no? Hay que no reinventar la rueda, es siempre fundamental tratar de utilizar las cosas que ya están hechas y bueno, hoy en día hay que aprender a programar, no hay otra, sobre todo Python o lo que fuera. Creo que eso es muy importante porque uno tiene que tener acceso a poder hacer cálculos rápidos y a poder sacar conclusiones rápidas. Buenísimo. Y Nicolás también pregunta ¿con qué ojos mirás la nueva carrera de la licenciatura en Ciencia de Datos de la UBA? Si crees que una carrera así brinda mejores herramientas en matemática aplicada. No se vayan a Buenos Aires a estudiar, eso es lo que les digo. Quédense en la Universidad de la Toral porque el país tiene un gran problema de la gente todo el mundo que se va a Buenos Aires. No, creo que, o sea, me encantaría que la carrera de datos de la UBA, en la cual participé un poco colaborando con alguna de la gente que está ahí, sea replicada en varias universidades. No sé si la Universidad Nacional del Litoral tiene algo. Yo lo que trataría de hacer es tratar de replicar eso. Creo que las capacidades intelectuales están en sus facultades para desarrollar este tipo de carreras y creo que va a ser unas carreras con más demanda de estudiantes. Me estaban contando el director de la carrera que tiene una gran demanda hoy que totalmente excedió las expectativas, que va a ser una de las carreras con más demanda del mercado. Entonces sería importante hablar con la gente, a pesar de que son de Buenos Aires, son muy buena gente y charlen con ellos. Son muy simpáticos y seguro que los van a ayudar en todo lo que quieran. Sí, de hecho, la directora de posgrado, bueno, ahí está Lili también mandando un chat, que es justamente especialista en temas de ciencia de datos, y ahí aclara en el chat que estamos tratando de armar algo. Y está en contacto ya con la gente de la UBA, así que... Perfecto, en fin. Que hablen con mi gran amigo Willy Durán, que está ahí. Bueno, claro, si tuvimos a Willy por acá dando alguna charla. Gran maestro. Muy amigo Willy de Lili también. Willy y yo estudiamos juntos. Ah, mirá, qué grande. Hicimos la carrera juntos. Bueno, planetas alineados ahí. Bien, bueno, buenísimo. Aquí te saluda Teresa de UBA, que también hace una pregunta. Aprovecho. Te da gracias por la charla, buenísima, gracias por mencionar lo importante del álgebra lineal. Probablemente la conozcas a Teresa y venga de ese palo como piedra fundamental de todo. Ya la conozco a Teresa. Okay. No sé si dijiste en algún momento que era la piedra fundamental de todo, pero creo que ella interpretó eso un poco. Totalmente. El álgebra lineal es lo más. Varios coincidimos en eso.
Bueno, y felicitaciones también a nosotros, así que comparto las felicitaciones de Teresa para con todo el grupo del doctorado en Ingeniería Matemática. Agrego una consulta de Servio que me parece que la respondiste en alguna parte de la presentación, pero si querés agregar algo más, que te agradece por la charla y te pregunta por alguna diferencia entre matemática aplicada e ingeniería matemática. Mira, no sé si hay grandes diferencias en el fondo. Creo que por ahí la principal diferencia, y Teresa que está ahí lo sabe, en el departamento de matemáticas a veces es que la matemática aplicada está considerada de segunda clase dentro de los matemáticos puros, y yo te diría que la ingeniería matemática está considerada de tercera clase. Si preguntas a la misma gente. Creo que no es así. Creo que otra vez, son discusiones totalmente inútiles, ¿no? Matemática aplicada, ingeniería matemática, ciencia de datos, son cosas que están muy, pero muy relacionadas. Creo que obviamente matemática aplicada tiende a ser un poco más genérica o más general, en el sentido que uno puede terminar en varias ramas distintas, pero no veo en principio grandes diferencias entre las dos. Gracias, Eva. Bueno, ¿hay algo más relacionado a esto del emprendedurismo? Como si ¿tenés algún consejo para darle a un egresado o a algún estudiante de posgrado en ingeniería matemática que esté animado cómo emprender? Sí, bueno, que de algún sentido que no repita los errores que cometí yo, en el sentido de que trate de buscar un poco de ayuda de alguien que entienda más de negocios cuando empieza, que no se preocupe tanto cómo se va a dividir la torta, que primero hay que generarla. Pero no, creo que hay muchas posibilidades. Creo que es un área que va a seguir creciendo y donde hay posibilidades de innovar. Y como digo, en el fondo lo que hace falta son buenas ideas y muchísima perseverancia. Bárbaro. Aníbal, me encanta Aníbal Blanco, no sé si lo conoces, de Plapique, también un gran amigo que me alegra muchísimo que esté por acá. Pregunta si leíste El Cisne Negro de Nassim Taleb, que es muy crítico con los modelos. Sí, lo leíste. Que es muy crítico con los modelos y las herramientas de optimización. Hoy me pareció divertido porque la etapa de La Nación hablaba del cisne negro para las elecciones de noviembre o de octubre. O de noviembre, sí, leí. O sea, se dan cuenta que ya llegamos a tal punto que lo cite Pagni a Taleb, me parece una cosa ya, después de esto, no sé qué más puede pasar en la Argentina. No, yo no soy un gran amante de todo esto. Creo que sí, que los modelos son parte de los inputs que uno utiliza para la toma de decisiones. No son ni la verdad absoluta, son modelos. Y uno tiene que entender que son modelos. Y lo que es importante es que los modelos no solo tienen deficiencias, sino lo que tienen es que distintos parámetros generan distinto tipo de inestabilidades en modelos, ¿no? Entonces, lo que creo que es importante es entender cuál es la sensitividad o sensibilidad, nunca me acuerdo cuál de las dos palabras usar, porque en inglés es al revés. La sensibilidad, ¿no? ¿Cuál es la sensibilidad del modelo a cierto cambio en los parámetros? Eso creo que es lo fundamental. Es decir, si un modelo es muy inestable con respecto al cambio de un parámetro, entonces eso es un mal modelo al que hay que tener mucho cuidado. Si uno va para atrás en el 2008, se usaron modelos para ponerle precio a ciertos instrumentos, donde no se entendió muy bien cuál era la sensibilidad de esos modelos a ciertos parámetros. Y terminó pasando que esos modelos eran muy sensibles a unos parámetros que pudieron cambiar mucho más de lo que cualquiera pensaba. Entonces creo que eso es importante, entender esa idea de la sensibilidad de los modelos. Entonces, no tomar el modelo como una verdad absoluta, entender cuál es la sensibilidad de los modelos y hacer lo que yo llamaba stress testing, ¿no? Es decir, que uno mueva esos parámetros para ver cómo cambia el modelo. Y si uno ve que cambiando un poquito cambia mucho, atención, ¿no? Hay algo ahí que no funciona. Okay. Ahí me viene una pregunta que había preparado yo, que viene bien, me parece acá. Y tengo que cerrar, lamentablemente. Sí, a las 45, creo que es la última. Con esto cerramos. Pero me preguntaba un poco cómo uno podría imaginar esto de que todos los asset managers usaran tu mismo modelo al mismo tiempo, digamos. ¿Qué daría eso? O sea, ¿no hay algo de la teoría de juego por detrás que hay que entender también? Es decir, ¿podés hacer un
modelo de optimización standalone, así, y asesorar a uno solo sin saber cómo juega el resto, ¿funciona? O si pones a todos a jugar con Funciona. lo mismo, estalla. Bueno, a ver, es muy buena tu pregunta, pero muy difícil la respuesta. Es decir, en general uno no está actuando de manera aislada. Entonces, lo que pasa es que tratar de hacer un modelo que incluya a todos los actores con las decisiones, o sea, bastante difíciles son los problemas como están. Si todavía le agregas la complejidad de ponerle a todos los jugadores y decir que cada uno puede jugar también, forget it, ¿no? Entonces, lo que uno hace es trata de simplificar y asumiendo que uno juega solo. ¿Por qué eso es relevante? Bueno, en el mundo financiero, porque nadie es lo suficientemente grande como para realmente cambiar todo. Entonces, eso no pasa. Es decir, es verdad que cuando ocurren crisis, hay un comportamiento donde los jugadores empiezan uno a copiar al otro y eso termina siendo lo que causa, digamos, el gran problema. Pero diría que estamos en pañales, como se dice esa expresión, ¿no? Estamos en pañales en estos temas, no es algo que entendemos muy bien cómo trabajar el tema de teoría de juegos dentro de esto. Bueno, Seba, muchísimas gracias. Te dejo saludos de Graciela Nassini. Está por ahí también Lisandro Nassini, que hace algunas preguntas sobre Gene Simons. Y hay de todo, no sé, realmente ha sido fantástica la interacción vía chat. Gracias. Bueno, lamento que tengamos que cortar. Si quieren en algún momento hacer otro, a mí me encantan estas cosas, me encanta mucho más hacerlo de manera presencial. Lamentablemente hace más de un año, bueno, un año y medio que no voy a la Argentina y no sé cuándo voy a poder ir. Si en algún momento liberan el tema de la cuarentena, estaré por allá y me encantaría visitarlos en persona, que creo que estas cosas siempre tienen mucho más valor con el calor humano. Y bueno, quedo a su disposición para cualquier cosa que necesiten. Y bueno, les quería agradecer otra vez la invitación y espero que les haya gustado. Y los dejo con un mensaje optimista, que es, no el sí se puede. ¿Quién usó el sí se puede? Alguien usó el sí se puede, pero no usar el sí se puede. Pero creo que tenemos que creérnosla. Esa sería mi frase un poco. Empecemos a creérnosla y tratemos de pensar en qué es lo que podemos hacer para que las cosas vayan mejor. Muchas gracias a todos. Gracias, Muchas Seba. gracias, Sebastián. Muchas gracias. Gracias, Sebastián. Chao, gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, Sebastián.